Hoy quiero compartir con ustedes en la palabra del Señor acerca del mensaje de la cruz. Y en este tiempo que estamos prácticamente cerca de lo que nosotros podamos decir la semana, algunos Semana Santa, otros la semana aniversaria o la semana mayor, como usted puede decirle, obviamente tenemos que hablar acerca de ese sacrificio tan grande que hizo el Hijo de Dios por cada uno de nosotros. Y el tema se denomina el alcance del sacrificio en la cruz. El alcance del sacrificio en la cruz. Hago una pregunta. ¿Por qué cree usted que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz siendo Dios mismo? ¿Por qué, repito, el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz siendo Dios mismo? ¿Qué le costaba a él rehacer lo que había hecho? ¿Y qué le costaba a él incluso destruir por completo toda maldad, todo pecado, toda situación? Y entonces, por supuesto, hacer algo nuevo. Y eso debe a nosotros llamarnos la atención. Y a usted que hoy está aquí con nosotros, que aún necesita también esa oportunidad que Jesucristo le da, hoy quiero hablarles precisamente acerca hasta dónde llega ese sacrificio. Vuelvo a la pregunta: ¿por qué el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz siendo Dios mismo? Y lo veo es precisamente por el pecado de la humanidad. Y le pido que busque usted en la carta a los Romanos. Vamos a estar trabajando allí en la mayor forma. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, comienza allí hablando la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y por causa del pecado llegó a nosotros también la condenación. Escuche esto: por causa del pecado llegó a nosotros la condenación. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Entonces todos nosotros somos ¿qué? Somos pecadores. Y todos nosotros en ese pecado original estamos condenados. ¿Qué significa la palabra condenados? Que usted puede tener esta vida, esta vida es pasajera. ¿Cuánto puede durar máximo un hombre o una persona? Bueno, en estas semanas murió, dice una historia, una noticia, que murió la última persona o la persona más longeva que estuvo en el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, persona judía, 113 años. Imagínese usted, duró 113 años esa persona. Póngase que dure esa edad usted, pero luego ¿qué? ¿Qué viene después de eso? Algunas personas piensan el vacío, la nada. Entonces, ¿para qué estamos en esta tierra? Si después viene el vacío, si después viene la nada. Viene algo después. Y viene un tiempo de eternidad. Cuando hablo de eternidad es donde nuestra alma, y vamos a hablar un poco de eso, va a estar también. Depende de usted en el sitio en que nosotros vayamos a estar. Ahora, por cuanto entró el pecado al mundo, a la humanidad, por completamente, entonces el hombre tiene que morir y también es condenado. Entonces, por naturaleza, en nuestros genes está el pecado. Esa es nuestra naturaleza. Todos tenemos que morir, repito, por causa del pecado, y todos al principio estamos destinados a la muerte eterna por causa de ese pecado original. Si usted va al capítulo 3, versículo 23 de Romanos, capítulo 3, versículo 23 de Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre anteriormente en su inocencia estaba lleno de la gloria de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán: mira, de todo el árbol que está en el huerto puedes comer, pero cuando tú vengas y comas de ese árbol, en ese momento, allí tú vas a morir. Allí, por la desobediencia de ese hombre, entonces entró el pecado y todos ahora por naturaleza, por descendencia, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora vuelvo al capítulo 5 de Romanos. Vuelvo al capítulo 5 de Romanos. Vamos a estar trabajando en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos.
En el capítulo 5, versículo 13, dice, pues antes de la ley, escuche bien, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí Pablo nos enseña también otra cosa. Desde que el hombre vino, desobedeció, el ser humano no tenía lo que nosotros llamamos la ley o el decálogo, los 10 mandamientos, si usted le puede decir. Eso se transmite en la ley. No había antes de eso. Sin embargo, el hombre es juzgado según según su propia conciencia. Ellos serán juzgados según su conciencia, según cómo accionaron en ese tiempo. Entonces, igualmente la muerte vino a toda persona. La condenación vino a causa del pecado. Y el resultado, obviamente, del pecado de Adán y de los pecados que ahora cometemos nosotros es condenación. Aunque no se parezcan nuestros pecados a la transgresión o al pecado que realizó Adán. Y durante miles de años la gente siguió muriendo, la gente siguió siendo condenada, aunque la ley no estuviera. ¿Qué es la ley? Muchas personas vienen y dicen, yo prefiero vivir por la ley que vivir por Cristo. Ya va, ¿cómo es eso? Permíteme explicarle a usted esto. Escuche bien, por favor. Cuando una persona dice que quiero vivir por la ley, es porque quiere vivir por sus obras. Yo he sido una buena persona, yo no le he robado a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, etcétera. Y cuando entonces cuando yo muera, muchas personas entonces dicen, yo voy a estar delante de Dios y le voy a decir, mira Dios, yo he sido un buen ser humano, yo no le he hecho mal a ninguna persona, así que yo merezco entrar al cielo. Entonces, la ley te muestra el pecado. Antes, una persona venía y hacía algo, pero como no había un tipo de ley, lamentablemente la persona pues no veía el pecado. Por ejemplo, pongo esto. Esta calle es de una sola vía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero usted ve normalmente a que muchos de nosotros venimos y vamos contra vía. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo, ¿sí o no? Entonces, cuando hay desobediencia, para Dios hay pecado. Pero usted sabe que es una sola vía. Ahora, hay personas que vienen y no saben que es una sola vía. ¿Ok? Y la persona viene y pasa. Pero lo agarra un policía de tránsito, lo detiene. Y la persona dice, mira, primera vez que yo vengo aquí, yo no sabía que esto era una sola vía, así que yo estoy transitando hacia allá. Pero hay una ley que dice, escuche bien, que el desconocimiento de las leyes no los exenta del cumplimiento de la misma ley. Aunque no sepas que eso es una contravía, si vas así, igualmente se te aplica la ley, igualmente te viene una multa. Para Dios también es igual. Cuando nosotros pecamos, así no supiéramos que eso fuera pecado, igualmente se aplica la ley. Se aplica entonces la condenación. Y así como fue en los días de Moisés, así también lo es hoy en día. Entonces, el pecado viene y cuando nosotros somos engendrados, viene en nosotros mismos. Y en nosotros hay condenación. En todo ser humano hay condenación. Y aun cuando haya sido toda su vida una buena persona, buen hijo, etcétera, lo que fuera, buena hija, lo que fuera, su alma está condenada a la muerte eterna. Su alma está destinada al fuego del infierno. Mira, pero si esta persona fue una gran persona, este hombre fue un gran filántropo que dio todo lo que tuvo, que dio a las personas, y Dios en medio de esta vida le dio premiación a esa persona por lo bueno que fue. Pero aún así haya sido bueno, si no recibió a Cristo, su alma será condenada en el infierno. Muchas personas pueden decir, eso es injusto. Eso es algo totalmente injusto.
¿Por qué? Porque es esta persona tan buena. ¿Cómo puede irse al infierno? ¿Qué hizo esa persona para merecer el cielo? ¿Qué puede haber hecho un ser humano, pecador como nosotros, para merecer el cielo? ¿Será que por sus obras esa persona puede recibir salvación y vida eterna? En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Dios viene y da la ley. ¿Para qué? Para que el ser humano se dé cuenta que es pecador y que está condenado. Pero la ley no salva. La ley muestra el pecado, pero no da salvación. Entonces viene Dios y ejecuta su obra maestra. Y nos dice a nosotros entonces que a través de su Hijo, a través de esa gracia que es en el Hijo, entonces el ser humano puede encontrar salvación y vida eterna. Y eso es un regalo, es un don. No es por obras, este es el don de Dios, dice Efesios. Es un regalo, es un don de Dios. Ahora yo te digo lo siguiente: por el don de la gracia en la cruz, usted puede ser justificado, usted puede ser justificada. ¿Le puede decir eso al que está a su lado? Por el don de la gracia en la cruz, usted puede ser justificado. O ya ha sido justificado. ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué significa la justificación? Es que usted y yo, siendo culpables, entonces, a pesar de todo eso, somos declarados inocentes. Y es que será entonces con quién tenemos que hablar entonces nosotros para que yo pueda venir ante ese juez. Y cuando me toque presentarme, le mojo la mano para que entonces me declare inocente y me dé plena entrada al reino de los cielos. Hoy en día muchas personas vienen y cometen un delito, cometen alguna situación y lo que hacen es ¿cómo? Mira, tú sabes, tú estás, esta condenación te toca, mira, te tocan tantos años, pero ¿qué podemos hacer? Eso se llama corrupción. Y entonces, a través de la corrupción, la persona le baja y de repente o le borran expedientes o le hacen por aquí y de repente, mira, salió libre, salió inocente. Fue justificada esa persona. Pero en el ser humano por corrupción. Sin embargo, a través de Dios somos justificados y no tenemos que pagar nosotros un aporte ni monetario ni un sacrificio, porque dice que esa justificación es totalmente gratuita. ¿Sí está conmigo? Sigo con Romanos 5. Versículo 15 dice: pero el don, es decir, ese regalo, no fue como la transgresión. Cuando hablo de la transgresión, hablo del pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, por el pecado de Adán, toda la condenación viene a la humanidad, abundaron mucho más para los muchos, la humanidad, la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Entonces, ese regalo gratuito significa el glorioso don de la justicia justificadora, permítame decirlo así. La justicia justificadora de Dios. Porque Dios es justo. El Dios todopoderoso a quien nosotros adoramos, a quien nosotros rendimos nuestras vidas, Él es justo. Él no puede ser corrompido. Él no se le puede mojar la mano y decirle: mira Dios, yo hice esto y lo otro, así que permíteme entrar al reino de los cielos. Para nada. Él no recibe ningún tipo de dinero ni nada por el estilo. Él es justo y en su justicia puede justificar su vida. A muchos de nosotros aquí hoy en día hemos sido justificados por su gracia. ¿Dice amén o no?
pero hay otros que necesitan de esa justificación. Amén. Vaya conmigo al versículo 16. Mire, me encanta esta porción de la palabra. Y dice, y con el don, es decir, el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel que pecó, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero ese regalo, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cómo a causa de muchas transgresiones? ¿Cómo es eso? No lo entiendo. ¿Sabe? Hay que entender primero el amor pleno de Dios. Entender que Dios, en medio de todas las cosas y de que nosotros seguimos siendo pecadores y seguimos fallando, Él te ha amado. Él nos ha amado. Y a pesar de que nosotros seguimos pecando, haciendo transgresión, Él se mantiene fiel. Pero fiel por la acción de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo. Amén. Vaya al 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, diga conmigo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Para poseer esa gracia, yo debo emitir también una acción, debo recibirla. La gracia ha sido dada al mundo entero, pero yo debo entonces venir y recibir esa gracia. Pero sabe, hermanos, hubo un precio muy alto. Nosotros podemos decir, gracias Señor, porque a través de tu Hijo nos ha sido atribuido el derecho de vivir una vida justa. El derecho de vivir una vida en justicia, no en una justicia propia, sino en la justicia del Hijo. Pero tuvo que ser pagado un precio muy, muy alto. En el capítulo 3, en el versículo 24 de Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice así: siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios el Padre ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Ahora, permítame ir también y leerles el capítulo 5, versículo 1. Le voy a leer. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a decirles, esa paz, esa gracia, esa justificación, es decir, el ser declarado inocente, a pesar de que somos culpables, tuvo un precio muy alto. Demasiado alto. ¿Por qué lo digo? Porque en el hecho de que los que hemos creído en Jesús como Salvador y Señor, está bien, fuimos declarados inocentes, pero nuestra culpa, nuestros pecados fueron colocados sobre nuestro Señor Jesucristo. No como un juez corrupto en el mundo, que viene una persona, le paga y le dice, mira, yo te estoy pagando, y entonces el juez viene y agarra el expediente y lo botó, lo quemó y ya. Para Dios, que es justo, el pecado tiene que pagarse. La muerte la condenación tiene que pagarse. Y por amor, y escuche usted esto que nos está visitando hoy, por amor a ti, entonces el Hijo se dio a sí mismo, y lo vamos a ver ahorita. Por amor a ti, entonces el Padre tomó todos nuestros pecados y le dijo al Hijo, aquí están sobre ti todos. Todo lo que es abominable en mí fue puesto sobre mi Señor Jesucristo. Todo lo que es contrario, abominable en ti,
fue colocado sobre nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, mi hermano, mi hermana, que en el momento antes de que nuestro Señor Jesucristo pasara ese tiempo de castigo que nosotros merecemos, Él le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque toda la inmundicia nuestra, repito, fue colocada sobre Él. Y toda esa inmundicia, cuando Él estaba en la cruz, al ver todo lo que estaba colocado sobre Él, el Padre quitó su rostro de nuestro Señor Jesucristo. Como cuando usted ve algo que le provoca náuseas y usted quita su mirada y se retira. Todo lo nuestro, todo lo malo nuestro fue colocado sobre Jesús. Y es ahí donde el Señor dijo: Padre, ¿por qué me abandonaste? Por nuestra causa, por nosotros, porque nuestra condenación fue puesta sobre Él. Él recibió la mano de juicio de Dios. Ningún ser humano puede soportar la mano de juicio de Dios. Él sufrió el suplicio que tú y yo merecemos por nuestros pecados. Y Él nos dio vida a cambio de su propia vida. Su vida fue en nosotros. Y si así no lo hubiera sido, ya estuviéramos destruidos. Ya estuviéramos destruidos. Y la vida de Jesús fue en nosotros. No como la vida que ahora estamos teniendo. No como la vida que ahora es pasajera, que es terrenal, que está llena de sufrimientos. Hemos recibido en Él la vida eterna. Que cuando este cuerpo mortal, cuando este cuerpo que va en decadencia, su cuerpo mortal va en decadencia, termine ya avejentado y tenga entonces que volver a la tierra de donde fue sacado, su alma comenzará entonces ese tiempo de espera hasta que Cristo venga, para que cuando Él llame con esa trompeta, con ese llamado poderoso, entonces su alma vendrá, se levantará y recibirá cuerpo nuevo, recibirá un cuerpo glorificado, para que la vida de Jesús, la vida eterna en Él, comience hasta la eternidad. Romanos capítulo 5 versículo 17 dice: pues si por la transgresión, 5:17, dice: si por la transgresión de uno solo, perdón, sí, es Romanos 8:1, sí, perdónenme, voy a Romanos 8:1. Ahora pues dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, eso no le alegra a usted. Mi hermana, eso no le da gozo a usted. ¿O sí? Eso no le da esperanza. Se lo vuelvo a decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús acá? Entonces la condenación de la muerte eterna, la condenación del pecado ya no es sobre usted, sino la justificación y la vida eterna es sobre su vida. Dice: los que no andan conforme en la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Hay que despertarse, hermano. Pregunto aquí: ¿a quiénes alcanza esta gracia? ¿A quiénes alcanza esta gracia? ¿Hasta dónde es el alcance de este supremo sacrificio en la cruz del Hijo de Dios? Juan capítulo 3, versículo 16. Si lo tiene, lo lee conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Hasta dónde alcanza el sacrificio de la cruz? A toda persona en esta tierra, pasado, presente, futuro. Toda persona puede decidir creer en Cristo, recibirlo como Salvador y Señor y recibir de Él salvación y vida eterna. Y tú estás incluido, tú estás incluida. Todos nosotros, toda persona puede venir a Cristo Jesús. Toda persona puede tomar la decisión de venir a Cristo Jesús. Mire lo que dice, y permítame leer esta porción. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Filipenses 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo el Hijo de Dios? Ahí dice que se despojó de todo su poder, de todo su plenipotenciario poder, de su estatus, de su posición. Él, siendo el creador, se hizo a sí mismo un ser creado por amor a ti. Siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó a cosa que aferrarse el estar en esa posición como el Hijo de Dios, sino que entonces se hizo hombre, tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición se volvió a humillar también, haciéndose morir obediente en la muerte de la cruz. Una muerte que era destinada a lo más bajo, a lo peor de lo peor. A los ciudadanos romanos que eran condenados le daban una muerte entre comillas piadosa, por medio de la decapitación. No dolía mucho, pero la crucifixión era una muerte terrible. Personas agonizaban por días en una cruz. Y cuando le rompían las piernas, las personas no solamente morían o por el dolor extremo que tenían, porque era un dolor extremo, sino por asfixia, por todo lo que padecían. El Señor Jesucristo padeció esto por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Y muchas personas se desviven por querer seguir rechazando a Jesús. Muchas personas, a pesar de hablarles esta verdad, única verdad, todavía siguen diciendo: yo no quiero nada con Él. Y lo que esos muchos no quieren entender, que lo que hablamos, lo que les enseñamos, lo que les decimos, es para su salvación, para su beneficio eterno. Incluso hay quienes se han atrevido a vender sus almas a Satanás por fama, por dinero, etcétera. Y eso, hermanos, va a pasar. El enemigo puede darles, Satanás puede darle a muchas personas lo que ellos quieren en esta tierra, pero también les va a cobrar. ¿Y sabe cuál es el precio? Su alma. Muchas veces hay personas que le he preguntado: ¿qué es lo más valioso que tú tienes en tu vida? Una persona me dice: mis hijos. Otra persona me dijo: mi madre. Otra persona: mi padre. Otra persona: mis posesiones. ¿Y todo eso permanecerá para siempre o pasará? Todo eso va a pasar. Tus familiares van a pasar. Lo que tú tienes en un momento puede pasar. ¿Qué es lo más valioso que tienes tú? Tu alma.
Porque cuando mueras, tu cuerpo irá a la tierra. El espíritu que tienes, que es prestado, irá a Dios. El aliento de vida irá a Dios. Pero tu alma, ¿a dónde irá? Eso es lo que más valioso que tú tienes. Y muchas personas han entregado su propia alma al demonio, creyendo que tendrán todo, pero lo que tienen es una atadura al infierno. Sin embargo, si esas personas vinieran a Cristo Jesús, tendrían igualmente a través de Jesús salvación y vida eterna. Hermanos y hermanas, y usted que hoy me está escuchando, la Biblia dice que tenemos que acercarnos al Señor porque Él ya se ha acercado a nosotros. Sin embargo, nuestro Dios, como dice una hermana acá, es el caballero por excelencia. Nuestro Señor Jesucristo, Él no nos obliga, sino al que abra la puerta de su corazón, el Señor entrará allí en su vida. Pero el que lo rechace, el Señor no te va a obligar. Sin embargo, cada quien tiene sus consecuencias de sus decisiones. Hoy quiero decirte, hay dos caminos de los cuales uno tienes que decidir tomar. Hay dos caminos de los cuales uno tienes que decidir tomar. Ciertamente la decisión es de cada quien. Dios te ha dado libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La facultad de tú decidir. Eso es lo que nos distingue también a nosotros de los animales. Nuestra conciencia, pero también la facultad de decidir. El libre albedrío. Y se lo dio a Adán desde el principio, cuando le dijo, mira, todo lo que está en este huerto, tú vas a comer de todo lo que está aquí, pero no debes comer de este árbol, el árbol del bien y del mal, porque el día en que tú comas de él, en ese día vas a ¿qué? Vas a morir. ¿Acaso no le fuera sido mejor a Dios simplemente agarrar el árbol del bien y del mal y ponerlo en otro lugar? ¿Verdad que sí? Fuera sido mejor. Y así Adán no hubiera pecado y nosotros no estuviéramos pasando por todo esto. Y estuviéramos felices. Sin embargo, Dios quiso mostrar en Adán, enseñar obediencia en primer lugar. Pero también le dijo, eres tú quien decides obedecerme. Y si me vas a obedecer, que sea por amor, por lo que yo te doy, porque te he dado todo. ¿Qué le quitaba o qué le restringía a Dios a Adán? Le dio todo. Hasta cuando lo vio solo. Y todos los animales tenían, no es que Adán era animal, los animales creados tenían pareja y Adán estaba solo. Y entonces, no, tengo que hacerle una compañera también. Y puso a dormir a Adán, entonces sacó de su costilla, entonces a Eva. ¿Ok? Y usted sabe la historia ya. No voy a caer en ningún tipo de situación. Pero usted sabe entonces, ve toda esta situación. Ahora, voy a esto. Él decidió. Usted es quien decide, es verdad. Voy a Juan capítulo 3, versículo 18. Para afirmar esta realidad. Juan 3, 18 dice, el que en él, ¿qué? Cree, decide. En que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, el que no decide hacerlo, ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Usted toma su decisión. ¿Sí? ¿Y sabe lo grande y poderoso que es el Señor? Lo maravilloso que es Dios. Que una de sus características inherentes es que Él todo lo sabe. Dios lo sabe todo. Lo que usted piensa en su corazón, el secreto más guardado allá en lo profundo de su corazón, Dios lo conoce. Dios lo conoce. Nadie conoce ese secreto, pero Dios sí lo conoce. Él lo sabe todo. Él lo sabe su pasado porque ya lo conoció. Él conoce su presente y Él conoce también lo que usted decidirá en su futuro. Ya lo ha conocido porque Dios todo lo sabe y Dios
está en la misma eternidad. Entonces, Él siempre ha sabido todo y sabrá tu decisión. Entonces, mire lo que dice esta palabra. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. Y yo subrayo esto, dice, porque a los que antes, que dice ahí, conoció, también los predestinó para que se fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, ¿qué quiero enseñar con esto? Que Dios conoce no solo tus decisiones, que para ti hoy son tu presente, sino que también Él ya ha conocido las decisiones que tú tomarás en lo que tú consideras tu futuro, las cuales Él respeta. A los que antes ya ha conocido. Dios ha conocido todo, lo conoce todo. Él respeta tu libre albedrío. Lo dio, como dije a Adán, lo dio a todos. Y en torno a esas decisiones que no solamente tomas ahorita, sino que para nuestro futuro tú tomarás, que Él ya las conoce, entonces Él ha preparado un plan, Él ha predestinado un plan para ti, en razón de esas decisiones tuyas. Y a los que decidimos por voluntad propia y por amor a Él, hacernos conforme a la imagen del Hijo, entonces nos ha llamado, dice amén. Él nos ha llamado, y hoy quien nos visita, Él también te está haciendo el llamado a ti. Él nos ha justificado, como te puede justificar también a ti, y Él nos ha glorificado, como también te puede glorificar a ti. Amén. Cada quien toma su decisión, pero ¿cuál decisión tomarás? Vuelvo a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Delante de ti está el camino de la desobediencia, y delante de ti está el camino de la obediencia, de la vida y de la justificación. ¿Cuál camino quieres? ¿Cuál camino tomas? ¿El camino de la transgresión y la desobediencia? ¿O el camino de la obediencia, de la justicia y de la vida? Permítame leer el versículo 20 de Romanos. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? El que quiera seguir sus obras y la ley, puede seguir por allí. El pecado le va a sobreabundar. Mas quien quiera entender el tiempo de la gracia en que vivimos y tomar esa gracia de Dios en su vida, mediante Jesucristo, usted va a reinar la justicia para vida eterna en toda su vida. Amén. Te digo esto: solamente Jesucristo tiene la absoluta capacidad para darte la vida eterna. Solamente Jesucristo tiene la absoluta capacidad para darte la vida eterna. Él vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, dice el libro de Hebreos. Solamente Jesucristo, solamente Él, no hay otra persona, no hay otro más. Y Él entonces fue hecho sacerdote también, no como un sacerdote que viene y muere. En el Antiguo Testamento estaba el templo. Hoy en día usted es templo de Dios y se puede convertir en templo de Dios. Y en el templo estaba el lugar, el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y había hombres llamados por Dios para que ministraran y para que ofrecieran sacrificios delante de Dios para el perdón de los pecados. Y ellos tenían que pedir perdón continuamente.
Y toda persona tenía que venir 1 o 2 veces al año y ofrecer tipos de sacrificio de corderos, de aves, para pedir perdón por sus pecados a Dios. Y venía un sacerdote, agarraba la sangre de los animales, entraba en el lugar santo, ofrecía el sacrificio, y 1 vez al año entraba uno de ellos al lugar santísimo para pedir perdón por todos. Pero esos sacerdotes morían, esos sacerdotes pecaban. ¿Y sabe usted algo, hermanos? Mire que cuando tocaba el tiempo de que uno de ellos entrara en el lugar santísimo, había un sorteo. Estaban todos los sacerdotes, no aquel que le diga usted para tal año, usted para tal año. Uno de ellos, por sorteo, debía entrar. Y sabe, dentro de las vestiduras sacerdotales, ellos tenían que ponerse 2 cosas que me llamaban la atención. Eran como unas campanillas en los bordes de sus vestidos, que eran especiales, y un cordel de lino atado a la cintura. Cuando ese sacerdote escogido en ese momento entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio, si era hallado por Dios culpable, inmediatamente moría. Y el lugar santísimo no podía entrar todo el mundo, sino quien Dios escogía. Y entonces los otros sacerdotes escuchaban, no, el hombre no está muerto. ¿Por qué? Porque siempre sonaban las campanillas que estaban en sus vestidos, el hombre estaba ministrando. Cuando no escuchaban nada, echaban el jaloncito, y si no había respuesta, sacaban el cuerpo del lugar santísimo, porque ese hombre había sido hallado culpable. Ellos tenían que permanecer en santidad constantemente. Ahora, en el tiempo de la gracia, ya no hay un templo físico. Usted se ha convertido en el templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que caminar en santidad, pero ya nosotros no que tenemos que pagar sacrificios continuos para que nuestros pecados sean perdonados, porque ya el único sacrificio ya fue hecho, el Cordero puro, santo, sin mancha, el Hijo de Dios. Por amor a la humanidad, Él se entregó a sí mismo en la cruz, pero no solamente Él murió, sino que también resucitó y está sentado a la derecha del Padre, siendo también sacerdote para siempre, abogando por cada uno de sus hijos. Aleluya, gloria. Y Satanás, el diablo, va a estar constantemente, y está en este tiempo, frente al trono de Dios, diciéndole: mira, ahí está tu hijo, mira, ahí está tu hija, mira, se la da de santico, se la da de santique, y mira cómo falló en esto, mira cómo faltó en esto, y mira lo que hizo también, y mira lo que hizo esto otro. ¿Cómo ellos van a tener salvación? Ellos pecan. Satanás está acusándote constantemente delante del trono de Dios. Pero en ese momento se levanta Jesús y le dice: sí, papá, ellos son pecadores, pero ellos creyeron en mí, y a través de mi sangre ya yo pagué el precio de ellos. Ellos fueron comprados en mi sacrificio, así que a través de mí ellos son tus hijos. Perdónalos. Y Satanás no tiene entonces ninguna autoridad ni derecho sobre cada uno de los hijos de Dios. Si eso no nos afirma, hermanos, si eso no nos conforta, entonces creo que usted debe venir a Cristo y recibirlo verdaderamente como Señor y Salvador. Porque solamente Jesús tiene esa capacidad para que nosotros entonces podamos recibir la salvación y la vida eterna. Hebreos 7:26, el último versículo que está ahí de Hebreos. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gloria a Dios. Esto es el poder del sacrificio en la cruz. El amor de Dios para tu vida. El amor de Dios para ti. Y hoy, a mis amigos o las personas que hoy nos visitan, quiero hacerte esta pregunta directa. ¿De quién quieres ser hijo? ¿De quién quieres ser hija? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y voy al 10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Versículo 10. Versículo 10. Y dice: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Te pregunto, ¿de quién eres hijo tú? ¿De quién eres hija tú? Según ese texto, ¿eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿O eres hijo del diablo? ¿Cómo es eso? ¿Todos somos hijos de Dios? Es que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿de quién eres hija? ¿De quién eres hijo? Porque para ser hijo de Dios, para ser hija de Dios, debes creer en el nombre de Jesús. Debes de recibir a Jesús como Señor y como Salvador. Si quieres ser ese hijo de Dios en verdad, si esa hija de Dios en verdad y poder ir al cielo por la eternidad, debes aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Confesarlo con tu boca. Abrirle tu corazón. Aunque la salvación no es solamente recibir a Cristo y ya, sino aceptar el señorío de Cristo en tu vida. Jesús nos va a hacer morir cuando aceptamos su señorío, para que Él entonces pueda vivir en nosotros y nosotros podamos vivir en Él. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es la palabra que predicamos. Y estoy terminando acá con esto, y hoy les digo, a usted hoy que me está no solamente escuchando por este video, el audio, sino también que hoy nos visita, y que usted no le ha dado a Jesús su corazón. Usted no ha querido recibir la oportunidad del mayor y más grande regalo que usted puede tener. No hay nada en esta tierra que se compare con lo que Jesús le está ofreciendo por amor a usted. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese es el llamado para usted. Y en ti está esa palabra, en tu boca y en tu corazón. Como dice la palabra de Dios: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es el tiempo ahora.
El tiempo es ahora. Porque no sabes lo que viene después. No sabes la situación que viene después. Le pido que esté de pie, por favor, un momento conmigo. Levántese allí. Ha estado bastante tiempo ya sentado, sentada. Yo ahorita quiero que usted cierre sus ojitos. Y si usted ha escuchado las palabras que el Señor me ha permitido darle durante este tiempo, si usted ha analizado las palabras que hoy, a través de la Biblia, le ha sido administrado a su vida, incline allí, cierre sus ojos y analice. Analice su vida. Analice lo que Dios está haciendo en usted, lo que Dios quiere hacer en usted. Y piense, si me tocare morir, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Quisieras ir al cielo? Todo el mundo quiere. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? ¿Jesús está en tu vida? ¿Jesús verdaderamente está en tu corazón? ¿O aún le dices, todavía soy joven, todavía soy X, todavía quiero vivir la vida? Y si esa vida que quieres o que piensas que puedas vivir no es muy larga, ¿a dónde irás? Y si vienen tiempos fuertes al mundo, ¿a dónde irás? A ti te digo, a pesar de lo que venga, la oportunidad de salvación y vida eterna está en Cristo Jesús. Porque sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos y a Él iremos, los que hemos confiado en Él. Y hoy Dios te dice, ven a mí. En el mundo sí vas a tener aflicciones, dificultades, pero yo vencí al mundo. Y yo quiero hacerte un vencedor, yo quiero hacerte una vencedora. Y permítame orar también por los que hoy están aquí visitándonos. Y decirle, oh Señor, en este momento te alabamos y damos gracias. Porque en tu misericordia, Señor, nos ha dado vida, nos ha dado salvación y vida eterna. Pero Señor, hay muchos a nuestro alrededor. Hoy aquí hay quienes necesitan de ti. Y en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te pido por sus vidas. Señor, obra en sus vidas por medio de tu Espíritu Santo, para que ellos, Señor, puedan tener de ti la salvación y la vida eterna. Joven, señorita, Jesús dio todo por ti. Y Él lo único que quiere darte es la salvación de tu alma, la vida eterna, la guía de Él en tu vida. Hombre, mujer, familia, es el tiempo ahora. ¿Qué decides? ¿Vienes a Cristo o le sigues rechazando? Ven a Cristo Jesús y abre tu corazón a Él. El amor de Él se derrama cada día a través de su gracia. Y si hoy decides por Cristo, es decirle a Él, Señor, hoy, en este momento, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y que por mis pecados estoy condenado, estoy condenada a la muerte eterna, al castigo eterno. Te ruego en este momento que me perdones. Perdona mis pecados. Y te recibo a ti, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, te ruego que me hagas tu hijo, que me hagas tu hija. Y te ruego que escribas mi nombre en ese libro de la vida. Te pido que envíes a tu Espíritu Santo en mí para ser también templo santo y puro
para ti. Te ruego, Señor, que me limpies. Si aquí hay otra persona que está batallando en su corazón y que ha estado apartado, apartada, pero o que tiene esas batallas, hoy te dice el Señor en su palabra, Él está contigo y Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar. Sigamos buscándole a Él cada día, sigamos buscándole, amándole más, porque Él conoce y sabe cada debilidad. Pero seamos como Pablo, iglesia, cuando Él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en nuestra debilidad el Señor se fortalece, porque a Él le buscamos, a Él adoramos y a Él nos rendimos. Levántate, iglesia, en alabanza y adoración en este momento. Eleva tu adoración a Él y dile gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu perdón, tu amor nunca va a fallar, nunca va a faltar, porque tu amor, tu perdón siempre va a estar para mí. Abre mi corazón cada día a ti, porque hoy quiero adorarte más, quiero honrarte más. Glorifícate en tu iglesia, glorifícate en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y hoy te doy las gracias, porque tu palabra ha sido sembrada, tu palabra ha sido dada. Señor, obra en cada uno de los que estamos aquí, de los que te hemos recibido, de los que aún no lo han hecho, para que sus vidas se rindan a ti, Señor, y te entreguen sus corazones, sus almas, para que sean salvas por la eternidad. Alabamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre. Danos valentía, Señor, para seguir adelante. Danos valentía para predicar tu palabra y danos esa fe para no desmayar y no caer. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le da ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios.